Buenas noches a todos, Dios les siga bendiciendo. Vamos a comenzar la otra noche del estudio del caos de las sectas. Estamos estudiando, como llevamos un par de noches ya, acerca de qué piensan, qué creen, qué enseñan los bautistas, por qué somos bautistas. Queremos recordarles que las doctrinas, lo que estamos estudiando son las doctrinas principales de estas religiones, de estos movimientos religiosos, que no estamos profundizando en las doctrinas de ellos, ¿verdad? Porque entonces tendremos que estar un buen tiempo, ¿verdad? Especialmente hablando de las doctrinas fundamentales de los bautistas. En estos días pasados hemos estado tocando en cuanto a la historia, porque como hemos mencionado, una secta religiosa, una secta donde usted puede identificar una fecha, un año, una fecha, un lugar, una persona de origen, como fundador, como creador de ese momento, creador de ese pensamiento, creador de esa denominación, ¿verdad? Y con los bautistas, pues ese no es el caso, pues no hay relato histórico, o sea, no hay un dato histórico donde nos dé esa información específica. ¿Ven? Que vamos a empezar en oración. Queremos pues otra vez invitar a todos los que están viendo este video a través del internet. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan a bien hacerlo, pues mucha confianza pueden hacerlo, enviar la pregunta a través del internet, o pueden llamarnos, como así se le haga más fácil, ¿no? Para servir. Por ejemplo, Padre glorioso y bueno, seguimos alabando y bendiciendo tu nombre, dándote las gracias, porque no nos permite estar aquí en tu casa para seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra y seguir conociendo, Padre amado, nuestros fundamentos, nuestra historia, nuestro principio para poder, Padre amado, conocer bien nuestra doctrina. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por cada hermano aquí presente. Bendice a aquellos que no pueden estar con nosotros. Dale salud, dale fortaleza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos quedamos viendo la vez pasada en cuanto ya casi terminando el punto de la historia de la iglesia, de que al fin, ya como dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios en ese versículo está indicando de que el evangelio se iba a predicar por todas partes. Dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquel entonces pues no se sabía, no se conocía lo que hoy en día se llama América, ni Norteamérica, ni Sudamérica, ni Centroamérica. Solamente se conocía el mundo de aquel entonces para aquellos hermanos. Pero Dios tenía el propósito de que el evangelio llegara a nosotros, de que el evangelio se esparciera. Cuando el apóstol Pablo enseña de que el propósito de él era llegar hasta España, ¿verdad? Y poder predicar el evangelio a todas aquellas personas en aquella área del mundo. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Dios permitió que al fin la palabra del Señor llegara a América para los años 1600, cuando empezaron a llegar aquellos grupos de llamados peregrinos, aquellos inmigrantes que venían de Europa, de toda esa área de Europa, Inglaterra, Francia, España, Holanda, Suecia, Alemania. De todas esas partes llegaron grupos a establecerse en lo que se conocía como la nueva tierra, el nuevo mundo, lo que hoy en día se llama Norteamérica, Estados Unidos. Y empezaron a llegar grupos, y entre esos grupos que llegaron, pues también llegaban lo que se llamaban en aquel entonces los anabaptistas. Estos grupos llegaban con el propósito de buscar un lugar donde ellos tuvieran libertad política, libertad religiosa, esa libertad de poder establecerse sin la persecución de los emperadores, de los reyes, de lo que había en aquel entonces en el área de Europa. Y ellos llegaron allí huyendo de esas persecuciones y se establecieron en América. Allí pues encontraron esas ciertas libertades. Ese cierto momento pues no tenían la presión del gobierno, del imperio, de ningún rey
ley para que creyeran y se establecieran conforme a sus principios, a sus creencias. Pero mucha de esa gente que se establecieron en las colonias, pues llevaron sus costumbres religiosas, llevaron sus creencias religiosas y establecieron esas creencias religiosas en Estados Unidos. Que creían en el catolicismo, pues establecieron el catolicismo, así los que creían en las demás denominaciones, episcopales, presbiterianos, todos los demás que fueron llegando en esos grupos se iban estableciendo, al punto de que iban dominando, al igual que en Europa, también las religiones en América iban teniendo control del gobierno, y cada colonia que se estaba estableciendo su propia constitución y estaban estableciendo sus propias formas de credo, sus propias formas de creer, y se establecían esos movimientos religiosos dominando esas colonias. Eso llevaba a la persecución, pues seguía la persecución en contra de aquellos que no creían, por ejemplo, en la doctrina del bautismo de infantes, los que no creían en los rezos a los muertos, los que no creían en la adoración de ídolos, los que no creían en esa enseñanza de la religión que se había establecido a través de la enseñanza de la iglesia gobierno que había en esos años. Y se seguía peleando en contra de los llamados herejes, se les seguía persiguiendo a los herejes, y se les castigaba y se les multaba y se les desterraba de las colonias, se botaban de las colonias, o sea, no pueden seguir viviendo en esas colonias. Y eso llevó a que para el año 1650 en adelante un grupo como de creyentes dirigido por Rogerio Williams y John Clark se establecieran en un territorio que al tiempo pues el reino de Inglaterra, que eran los que gobernaban todavía y tenían injerencia en el gobierno en esos lugares, lo declarara como una colonia independiente, que fue la colonia de Rhode Island. Y ese grupo de cristianos que se establecieron así fue un grupo de bautistas, quienes establecieron y crearon, por decirlo así, la colonia en aquel entonces, lo que hoy en día todavía se llama Rhode Island. Y allí se establecieron con el propósito de tener y poner en práctica lo que ellos enseñaban como liberación o libertad religiosa. Y esa enseñanza, esa práctica de libertad religiosa, poco a poco se fue regando por las colonias hasta llegar al punto de que por lo menos se les permitía tener un solo predicador bautista por colonia. Y no fue sino hasta el 1791 cuando en Estados Unidos se estableció el Congreso de los Estados Unidos ya formal como gobierno en Estados Unidos, y fue el Congreso quien constituyó en la enmienda de la Constitución de Estados Unidos lo que hoy en día se llama la libertad de religión, libertad de credo o libertad religiosa, como gusten así llamarlo. Y vemos que ese privilegio que hoy en día Estados Unidos y toda América prácticamente disfruta, se logró gracias a ese principio cristiano, a esas convicciones serias que tuvieron estos bautistas como John Clark, Rogerio Williams y muchos otros bautistas que se establecieron allí, dándole la oportunidad, porque ellos querían que todo el mundo tuviera la oportunidad no solamente de congregarse, sino que tuvieran la oportunidad y la libertad de leer la Biblia, de que cada uno pudiera tener la oportunidad de sentarse a leer la Biblia en su casa, individual, con la familia, y esa libertad fue en ese año que prácticamente se constituyó como ley en la nación americana. ¿Okay? Después surgieron lamentablemente los conflictos raciales que hubo en Estados Unidos, que lamentablemente todavía el día de hoy pues se ven esas luchas raciales entre los negros, los blancos, los asiáticos y todos esos conflictos raciales, y llevó a la separación de los bautistas de los del norte con los del sur. Recuerden que en Estados Unidos era la división racial, los del norte apoyaban lo que llamaban la libertad de la esclavitud, los del sur
era más a favor de que se mantuvieran la esclavitud firme, y eso fue lo que creó la famosa guerra civil en Estados Unidos, entre el norte y el sur, y eso pues llevó también a la separación, entre los bautistas del norte y los bautistas del sur, llevando al surgimiento en esos años de lo que todavía hoy en día sucede, de las iglesias bautistas de personas negras. ¿Okay? Hay muchas iglesias en Estados Unidos donde todos los miembros, los líderes, pues son del color, ¿verdad? El color negro, ¿verdad? Y se mantienen separados, se mantienen esa separación de la iglesia de los blancos, ¿verdad? Y prefieren quedarse así. En el 1886 empiezan a surgir las convenciones, los concilios de las iglesias bautistas y otros movimientos que se establecieron en Estados Unidos, como la Convención de Bautista Nacional, la Convención de Bautista del Norte y otros grupos que están surgiendo, ¿verdad? Que se iban agrupando para coger fuerza, tanto que hoy en día en Estados Unidos, ¿verdad? Para que usted tenga una idea, todo candidato a la presidencia en Estados Unidos se sienta a hablar con los líderes bautistas, porque para estos líderes políticos, pues la iglesia bautista es una iglesia fuerte en Estados Unidos, ¿verdad? Y es una iglesia pues que se ha mantenido firme, ¿verdad? En los Estados Unidos se separan los del norte, los del sur, pues tienen sus principios, tienen sus ideas, tienen su enseñanza. Algunos entienden que los del norte pues son los que se llaman más legalistas, los del sur pues los consideran más liberales, o sea, y esa separación es la que encontramos hoy en día entre las iglesias bautistas que pertenecen a los concilios, porque existen iglesias bautistas que pertenecen a los concilios, y hay iglesias como la congregación nuestra, que hay muchas en Estados Unidos, igual que aquí en Puerto Rico, que nos llamamos iglesias bautistas independientes. Independientes porque no pertenecen a ningún concilio, ni a los del norte ni a los del sur, no pertenecen a las iglesias conservadoras, somos independientes de todos estos concilios, ¿verdad? Pero sí nos mantenemos naturalmente. El hecho de que nos llamemos independientes no quiere decir que no nos sometemos, por decirlo así, a las leyes del Estado. Si no nos sometemos a las leyes del Estado, siempre y cuando, como dice la Biblia, siempre y cuando las leyes del Estado no quieran irse por encima de la palabra de Dios, ¿ya? Que eso es el rastro, es el rastro de la historia de la iglesia bautista, que el gobierno, los imperios siempre han querido dominar, hacerle saber y controlar la iglesia, y siempre ha habido ese remanente fiel, ¿ya? Que ha hecho nuestra norma de fe y práctica en la palabra de Dios, las convicciones las tenemos por la palabra del Señor. Cuando el hombre quiere irse en contra de la voluntad de Dios, nosotros nos paramos firmes a favor de la palabra del Señor, aunque nos cueste la vida. Ese era el norte de esa persona, y es por eso que murieron, ya como decíamos en parte de la historia, estamos hablando de más de 50 millones de personas murieron, creyendo y luchando por esa bendición que nosotros disfrutamos hoy en día, de la libertad que tenemos ahora, de poder estar aquí sentados, tranquilos, sin tener que tener a un hermano en la puerta velando al guardia, que podemos estar transmitiendo esto con la libertad a través de internet, para que nos vean y nos escuchen hasta allá en China, en Rusia, si el Señor así lo permite, ¿ya? Así que damos gloria a Dios por esa libertad que tenemos, que costó un alto precio de vida para muchas personas, ¿verdad? De tener esa bendición. ¿Okay? Estuvimos hablando la semana pasada también, ¿verdad? Acerca de algunos puntos, ¿verdad? Que mencionamos, características de estas iglesias bautistas que se estaban estableciendo en Estados Unidos, ¿verdad? Que son características bíblicas
Por ejemplo, la iglesia es una iglesia espiritual, es una congregación espiritual que tiene a Cristo por su fundador, Cristo en nuestra cabeza, Cristo es nuestro gobernante, Cristo es el que nos dirige, ¿verdad? Sus ordenanzas son dos: el bautismo de creyentes. No creemos en bautismo de infantes, no creemos en el bautismo de recién nacido, creemos en el bautismo que practicaba Juan el Bautista en la Biblia, el mismo bautismo que se le practicó a Jesucristo. ¿Verdad? Y Jesucristo nos enseña en su bautismo que el bautismo, pues miren, no tiene nada que ver, o sea, yo no necesito bautizarme para ser salvo. Jesucristo no necesitaba bautizarse para ser salvo porque no necesitaba arrepentirse. ¿Verdad? Y el testimonio, o sea, la característica del bautismo que practicaba Juan el Bautista era para creyentes solamente. Esa persona, como hemos dicho, que testificaban su arrepentimiento, testificaban públicamente de que se estaban arrepintiendo de sus pecados y de que estaban dando testimonio a través del bautismo. Tenemos que recordar algo bien importante, y es que estas personas que en aquel entonces se identificaban con el bautismo estaban prácticamente, por decirlo así, condenándose a muerte, porque con la persecución que hubo en contra de la iglesia por causa de Jesucristo de parte del imperio, pues naturalmente cuando a las personas se les cuestionaba en cuanto a sus creencias, una de las cosas que se les cuestionaba era que se eran bautizados. Si la persona, o sea, ahí la persona entonces tenía que tomar una decisión: o rechazaba a Jesucristo públicamente o lo aceptaba. Yo les digo, nosotros no recibimos a Jesucristo por el bautismo es un paso de obediencia, como lo testifica Jesucristo. Él, por obediencia al Padre, se bautizó, como le dijo a Juan, conviene que se haga así. ¿Ven? Y nosotros pues creemos en el bautismo de creyentes solamente, creemos en la cena del Señor, que es la ordenanza que estableció con los discípulos del Señor Jesucristo en la noche que fue entregado, la noche antes de morir, y así se lo aportó a los discípulos, que cada vez que lo hicieran, cada vez que se sentaran a tomar esta cena de comunión, esa cena del Señor, como se le llama hoy en día, era para recordar. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? Simplemente que recordar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Es por eso que enfatizamos, como dice ahí, que ni el bautismo ni la cena del Señor, lo que por ejemplo en la Iglesia Católica llaman la Eucaristía, la comunión, el confesar, o sea, el confesar y después pasar a tomar el pan y el vino en la misa, pues no salva. La cena del Señor y el bautismo no pueden salvar a nadie, son simplemente actos de testimonio público, ¿ya?, para el mundo de que la persona se ha convertido en Jesucristo y es un creyente. En esta iglesia, sus ministros, sus líderes principales son dos: el pastor y el diácono. Como enseña el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 3, como dice allí en el capítulo 3 versículo 1, el que anhela obispado, la Biblia lo llama obispo, la Biblia lo llama pastores, la Biblia lo llama ancianos, la Biblia en el libro de Apocalipsis lo llama ¿qué? Lo llama el ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, y esa persona es llamada por el Señor. Y de entre la iglesia, como dice y enseña en el libro de los Hechos, entre la iglesia de los fieles, personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo, se habrían de escoger aquellos que habrían de ayudar en la iglesia, en la congregación, a ministrar las necesidades de la iglesia, como la Biblia lo llama, a servir la mesa, que era pues, atender las necesidades que surgen en las congregaciones, y eso es el trabajo de los diáconos junto con el pastor, siervos del Señor, ayudando en la administración de las congregaciones o iglesias. El gobierno de estas iglesias era pura democracia, o sea, no es dictadura, no es tiranía, no es monarquía, es un gobierno democrático, o sea, donde las decisiones pues, las tomamos
en congregación, como la Biblia lo pide, ¿verdad? Sus leyes y doctrinas provienen solamente de la Biblia. Es por eso que nuestros predicadores, cuando se paran en el púlpito, usted lo ve más que con un solo libro, la Biblia. ¿Ya? No lo ve con otro libro, como sucede en otras denominaciones que se paran con la Biblia y se separan con el libro del fundador de esa denominación, porque dicen, la Biblia dice esto, pero fulano dice esto. La Biblia dice aquello, pero fulano dice lo otro. ¿Ya? Y eso es lo que hace causar confusión en las congregaciones. Las bautistas, sus leyes y doctrinas están fundamentadas en ¿dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Amén. Es como otros movimientos religiosos, como estamos estudiando, que hay muchos movimientos religiosos que reciben lo que se llaman revelaciones continuas. Y revelaciones continuas es de que se levanta un líder y anoche tuve un sueño, como dice la canción, o anoche tuve una visión, anoche tuve una revelación, anoche se me paró un ángel, anoche hablé con fulano, anoche hablé con sultano, Dios me dijo, fulano me dijo, aquel me dijo, ¿ya? Y eso son revelaciones continuas. Nosotros nos quedamos allí en lo que dice las Escrituras. ¿Sí? Otra característica de esta iglesia bautista es en relación con los miembros de esa iglesia. Los miembros de esa iglesia son creyentes. No hay congregaciones perfectas. Siempre habrá una congregación pues, de personas que dicen que son creyentes cuando en su corazón no lo son. Eso, mire, eso no podemos tapar el cielo con la mano en cuanto a eso, porque esa es tristemente la realidad en todas las congregaciones, no importa la denominación que sea. Pero el punto principal, lo fundamental es de que para ser miembro de esa congregación tiene que ser un creyente, tiene que haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que haber sido bautizado por inmersión, no por aspersión. Aspersión es que le derrama un chorrito sobre la cabeza. No, es por inmersión. ¿Por qué? En Romanos capítulo 6 nos habla de que el bautismo es como una sepultura. Y la Biblia dice que somos sepultados a la semejanza de Cristo. ¿Ya? Y cuando salimos de las aguas, como dice la Biblia en Mateo capítulo 3, que cuando Cristo subió de las aguas, salió de las aguas, ¿ya? Nosotros es un simbolismo de una resurrección, ¿ya? A una vida nueva en Cristo Jesús. Y los miembros tienen que ser creyentes únicamente. Es por eso que se tiene ese cuidado. O sea, nosotros, la iglesia bautista, pues tenemos el cuidado de discipular, como dice Mateo capítulo 28, discipular, hacer discípulos. Discipulamos a las personas que se quieren hacer miembros de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Nosotros sacamos tiempo para explicarles lo que es, lo que constituye ser miembro de nuestra iglesia y lo que tienen que hacer para ser miembro de la iglesia, como hemos dicho, ser creyente y ser bautizado. Personas salvas por la gracia, no por obras. O sea, nosotros no le pedimos a la persona, si usted quiere hacerse miembro de nuestra iglesia, usted tiene que donar $1 millón. Si usted quiere donar $1 millón, no hay problema con nosotros, pero no lo necesita. No lo necesita para hacerse miembro de nuestra iglesia. No lo necesita. Para complacer al pastor, sí, no, pero es con $1,000, no. Pero, o sea, no por obras. No por obras. Sí, naturalmente la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. La fe que nos salva es una fe que nos hace obrar, es una fe que nos hace trabajar, pero obramos y trabajamos no para ser salvos, porque ninguna obra que nosotros hagamos ni nos hace más perfectos, ni nos hace más santos, ni nos hace más puros delante del Señor. ¿Okay? Los requisitos, como hemos dicho, de los miembros creyentes,
¿verdad? Bautismo, conversión. Dice, las varias iglesias, aunque separadas e independientes en las prácticas de sus leyes, disciplinas y responsabilidades para con Dios, tienen el propósito de unidad. Tenemos unidad, lo que tenemos, como la Biblia dice, el mismo espíritu, el mismo bautismo, la misma fe, ¿verdad? Buscamos esa unidad para apoyarnos, orar los unos por los otros, ayudarnos en la predicación, ayudarnos en la exhortación, ayudarnos en la obra del Evangelio, ayudarnos en todo lo que podamos, ¿verdad? Para que la obra del Señor siga adelante. Creemos en lo que llama separación completa del gobierno. Separación completa del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que nosotros no apoyamos de que el gobierno pues nos tenga que decir a nosotros cómo nosotros debemos llevar la obra, cómo debemos hacer los servicios, a quién debemos aceptar como miembro de la iglesia, a quién no podemos aceptar como miembro de la iglesia. Por eso es que nos llamamos independientes, porque nosotros no aceptamos esa instrucción ni del gobierno ni de ningún concilio particular, gobernado, dirigido por algún hombre. Esas decisiones, de quién va a ser miembro de la iglesia, a quién lamentablemente tenemos que expulsar de la membresía de la iglesia, esas decisiones, ¿quiénes las toman? ¿Quiénes? La iglesia. Cuando hablo de la iglesia, el pastor, el diácono, el líder, los miembros de la iglesia. Absoluta libertad religiosa para todos. Todo en nuestra congregación se puede sentar a leer la Biblia, la lee. Cada predicador, cuando predica, como hemos mencionado, abre la Biblia, predica de la Biblia. Cada persona puede seguir por la Biblia lo que el predicador dice, y puede ver, y como dice en el libro de los Hechos, escudriñar y chequear, verificar que lo que el predicador diga, lo que el pastor enseñe, lo que el maestro de escuela dominical enseñe, esté en la Biblia, esté fundamentado en la Escritura, está basado en la palabra del Señor, que es de donde viene nuestra fuente de fe y de práctica. Amén. Esas son características de los bautistas. Después vamos a hablar un poquito más. Para 1899, los bautistas llegaron a Puerto Rico. En 1899. Recuerden que en el 1898, antes del 1898, que fue cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, aquí en Puerto Rico no se conocían otro tipo de denominaciones, solamente se conocía más que la iglesia católica. ¿Por qué? Porque era la iglesia que vino con quién, con los españoles. Cuando los españoles gobernaban aquí, pues ellos trajeron su religión, y la religión que predominaba aquí en ese entonces pues era la iglesia católica, hasta que en 1898, por la conquista, por la llegada de los americanos a Puerto Rico, es que empiezan a llegar las diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y en el 1899 es que empiezan a llegar los bautistas por primera vez aquí a Puerto Rico, estableciéndose en el área central, mayormente en el área de Calley y Caguas, era donde mayormente se estaban concentrando. Los primeros misioneros bautistas en llegar a la isla fueron el doctor Hugo McCormick, que llegó para trabajar en el Río Piedra, y el doctor A.B. Roth y el reverendo Edgar L. Humphrey, que ellos se quedaron trabajando en el área central, como dicen, en el área más o menos Calle y Caguas, ahí en la montañita. Para el 1902, producto de esto, de esa llegada de los misioneros, surge lo que se llama, lo que todavía al día de hoy se llama la Asociación de Iglesias Bautistas, que todavía al día de hoy existe. La primera iglesia bautista en Puerto Rico se estableció en Río Piedras para el 1899, pero, un dato interesante y curioso, fue la iglesia bautista en Ponce, la iglesia bautista en Ponce, la que tuvo la primera iglesia bautista con un templo, o sea, con un edificio propio de ellos. Las otras iglesias que se estaban estableciendo
no tenían todavía un templo. La de Ponce fue la primera en lograr tener su templo propio de ellos. Y la de Cagua fue la primera con sostén propio. ¿Qué quiere decir sostén propio? Que los gastos que habían en la congregación los cubrían los diezmos y las ofrendas de la misma congregación. Las otras congregaciones eran misioneros que recibían ayuda económica de iglesias de Estados Unidos, de la Convención de Estados Unidos y de otros grupos, y eso ayudaba al sostenimiento de esa obra. Pero fue la de Cagua la primera que se estableció con sostén propio. La primera que dijo: no, nosotros somos las que le vamos a pagar aquí al pastor, le vamos a pagar las deudas, la luz, el agua, todos los gastos los vamos a pagar entre nosotros. ¿Okay? Se entiende que para el 1950, estamos hablando de ya apenas unos 60 años atrás, 66 años atrás más o menos, fue que empiezan a llegar las iglesias bautistas independientes. Una iglesia bautista independiente que también se entiende que llegaron al área de Cagua, Calley. Del grupo de los bautistas independientes, de esos grupos que empezaron a llegar desde 1950, el grupo que más fuerza tiene y tiene al día de hoy son los que nos llamamos independientes fundamentalistas. ¿Qué quiere decir fundamentalista? Volvemos otra vez. Nuestro fundamento, nuestra base no son enseñanzas humanas, o sea, enseñanzas de un líder, de un concilio. Nuestro fundamento, nuestra enseñanza está fundamentada y basada solamente en ¿dónde? En la Biblia. En la Biblia. Lo que enseñamos, por ejemplo, lo que nosotros enseñamos del cielo, lo enseñamos porque la Biblia lo enseña. Lo que enseñamos del infierno, lo enseñamos porque la Biblia lo enseña. Lo que enseñamos de cualquier otra doctrina, cualquier otro pensamiento y principio, lo enseñamos ¿por qué? Porque así la Biblia lo enseña. ¿Ven? Así la Biblia lo enseña. Hay otros grupos independientes. Aquí en Puerto Rico, bautistas independientes, como hay movimientos bautistas pentecostales. Hay movimientos bautistas ecuménicos. Hay movimientos bautistas liberales. Hay otros movimientos que son los conservadores. Hay varios grupos, que no son grupos grandes, no son grupos fuertes, pero sí hay iglesias bautistas que tal vez no se identifican, o sea, no ponen ese nombre en su letrero, pero en la práctica, en la enseñanza, en los servicios, pues se nota esa desviación, por decirlo así. Ahí tienen de donde yo saqué gran parte del relato histórico de un libro que se llama El rastro de la sangre. El autor es L.M. Carroll, escrito en 1976. Para que usted tenga una idea, ese libro se ha prohibido la publicación de él. Son poquitas las personas que tenemos ese libro. Mira, es un libro así, es un folleto, pero trae mucha información bien interesante. ¿Okay? Ahora, la semana pasada di una asignación en cuanto a uno de los misioneros que empezaron a predicar cuando llegaron a Estados Unidos. Uno de los más reconocidos en Estados Unidos lo fue Adoniram Hudson. Cuando empezaron a salir misioneros a Europa, de Estados Unidos, también en Estados Unidos se quedaron algunos, y hay una de las jóvenes que nos va a dar un poquito de información acerca de Adoniram Hudson. ¿La tiene, Matías? Sí. Tiene que hablar un poquito fuerte para que ¿Hotel? ¿Para qué tiene un hotel? No, y no. Sí, no. Dice que fue un lingüista y traductor de la historia. En 1834 concluyó con una traducción completa de la Biblia en birmano. Durante la guerra anglo-birmana permaneció
falleció en 1850 y su cuerpo fue entregado al mar. Su padre fue entregado al mar. Y su padre era pastor, creció en una familia cristiana y a los 3 años podía leer la Biblia. A los 10 años sabía griego y latín y se le conocía como el padre de los misioneros. Amén. Ese es el título. Cuando a usted le pregunten quién es el padre de los misioneros bautistas, el nombre es Adoniram Judson. Él trabajó muchos años en Estados Unidos como misionero, pero la mayor parte de su tiempo fue en Birmania. Y como dice el dato histórico, él logró traducir la Biblia al idioma de Birmania. Estuvo mucho tiempo allá, el Señor lo utilizó grandemente. Como dice ahí, ya a los 3 años, ¿tú sabías leer a los 3 años ya? ¿No? Menos yo no sabía el griego ahorita. No, pero me tocó uno de los jóvenes de la iglesia. A los 10 años ya sabía griego, sabía hebreo. Amén. Bien, vamos a empezar hoy a ver en qué creemos. Y como decíamos al principio, vamos a estar viendo las doctrinas fundamentales de los bautistas, qué creemos, qué predicamos, qué enseñamos. Y vuelvo y digo, no vamos a sumergirnos en cada una de las doctrinas, porque por ejemplo, si nos vamos solamente con la doctrina de Dios, fácilmente podríamos estar casi un año hablando nada más que de Dios, un año como poco, gloria a Dios. Porque usted para hablar de Dios necesita más de una eternidad para poder hablar de Dios. ¿Amén? Pero en los puntos fundamentales de qué nosotros enseñamos, qué nosotros creemos acerca de Dios, indicamos lo que se llaman unos atributos. ¿Qué son atributos? Unos atributos es una característica única de esa persona, algo que lo identifica, algo que lo marca, algo que usted, por decirlo así, no encuentra en otra persona. ¿Ya? Y en la persona de Dios nosotros tenemos estos atributos fundamentales. Número uno y el más principal de todos sus atributos, una de las doctrinas, una de las enseñanzas más importantes acerca de Dios es que Él es santo. Y como dice ahí en Isaías capítulo 6, los querubines que estaban allí alrededor del templo, del altar de Dios, dice que cantan y alaban el nombre de Dios diciendo que Él es ¿qué? Santo, santo, santo. Al único que en la Biblia, en toda la Biblia, en toda la Escritura, al único que se le da el título de santo, 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 es a Dios. Es a Dios. Ese es uno de sus atributos más importantes. Y esa santidad es lo que lo identifica a Él sobre todas las demás. Él es espíritu, un atributo que Él es su espiritualidad. O sea, Él es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Usted lo puede encontrar allí en Romanos. Estoy poniéndole una referencia bíblica al lado. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vuelvo y digo, podríamos seguir escribiendo versículo tras versículo, versículo tras versículo, pero tuvimos el cuidado por lo menos poner un versículo, una referencia bíblica, porque podríamos añadir más, ¿ya? Pero por lo menos usted tenga una idea, ¿ya? Y usted pueda, como dice la Biblia, escudriñar la Escritura, te busque en la Escritura, ¿ya? En cuanto a Dios es espíritu. Otro atributo importante, absoluto de parte de Dios, es que Él es infinito. Infinito quiere decir que no tiene ¿qué? Principio, ni tiene fin. No tiene principio, ni tiene fin. Él es eterno. Su nombre es Dios eterno. La Biblia lo llama Dios eterno.
Dios para siempre. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. ¿Ya? Y en el libro de los Salmos, Salmo 90, verso 2. O sea, hay dos versículos para que tengan. ¿Okay? Otro atributo importante de parte de Dios es que Él es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que Él no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo cuando ayer, hoy y por los siglos. O sea que lo que para Dios hace 6.000 años era pecado, hoy en día es pecado y dentro de 6 millones de años más va a seguir siendo pecado. No cambia. No cambia. Dios no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17. Otro atributo absoluto de parte de Dios, Él es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no se equivoca. Nunca ha cometido, no comete, ni cometerá errores jamás. Dios nunca se equivoca. Oímos por ahí mucha gente dice, Dios se equivocó. No, Dios nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace cometer muchos errores, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no cambia, Dios no se equivoca. Mateo capítulo 24, versículo 35. Dios no se equivoca. Otro atributo absoluto que le pertenece a Dios, Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Antes de que venga el pensamiento a nuestra memoria, ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe. Ya Dios sabe todo lo que va a ocurrir hasta que se acabe el mundo. Dios sabe cuándo. Él es el único que sabe cuándo se va a acabar este mundo. Nadie en este planeta sabe. Ni el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice en la palabra que Él no tenía la potestad, o sea, no podía decir. Él dice que solamente del día y la hora del fin del mundo, esa potestad está en donde está en el Padre de saber eso. Él es el único, Él lo sabe todo. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Dios lo sabe, Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es omnipresente. Omnipresente quiere decir que está en todas partes. Hay un pensamiento religioso que se llaman los panteístas. Y los panteístas enseñan de que Dios es todo. O sea, por ejemplo, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, el aire es Dios, el abanico es Dios, la luz es Dios, el sol es Dios, Dios es todo. Y es un pensamiento religioso equivocado, porque Dios, esto no es Dios, Dios no está ahí. Dios es espíritu, Él está en todas partes, Él lo ve todo. Su presencia está en todas partes a la misma vez, simultáneamente su presencia está en todas partes, su presencia está aquí con nosotros, como está con nuestros hermanos allá en la República Dominicana que están atravesando este huracán, con los hermanos allá en Cuba, con los hermanos allá en Florida, en Estados Unidos, que están a punto de recibir el azote del huracán Matthew. Dios está ahí y Dios lo sabe. Dios sabe lo que va a pasar en esos sitios. Dios sabe lo que va a suceder. Ya Dios lo sabe, antes de que este mundo existiera, ya Dios sabía lo que habría de suceder allí. Lo encontramos allí, Salmo 139, versículo 7. Dios es omnipresente. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Todo lo puede. Menos pecar. Menos faltar a su palabra, menos equivocarse.
Dios no puede, o sea, eso no está en los atributos de Dios. Dios nunca se equivoca. Él es todopoderoso. Génesis capítulo 17, versículo 1. Así la Biblia lo llama el todopoderoso. Y no por ser menos importante, el creador del universo. El creador del universo. El hombre puede estar viajando millones y millones de años luz, como lo llaman ellos, como lo llaman los científicos, y todavía no va a poder salir de la creación de Dios. Una vez escuché a un predicador decirle: usted puede estar viajando millones y millones de años luz y todavía no va a salir del patio de la casa de Dios. Porque Dios es el creador del universo. Eso ustedes durante Génesis capítulo 1 empieza allí Dios como creador, creando la tierra, tomando parte en esa creación maravillosa aquí en este planeta. Esos son los atributos, como diríamos, absolutos, principales de Dios. Vuelvo y digo, podríamos estar hablando y añadiendo de la misericordia, de la gracia, de todo lo que pudiéramos estar hablando de parte de Dios. Y invitamos a cualquier persona que nos esté viendo por internet, cualquiera de los hermanos. Aquí damos gloria a Dios de que en nuestra iglesia, en nuestra congregación, nos preocupamos porque nuestros hermanos escuchen hablar acerca de Dios, porque ese es nuestro tema principal aquí en la iglesia, la persona de Jesucristo. Pregunta. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Vamos a ver el próximo. ¿Qué creemos en cuanto a Jesucristo? ¿Qué enseñamos? Vuelvo y digo, la doctrina de Jesucristo es tan extensa como la doctrina de Dios. Podríamos estar muchos meses hablando solamente de Jesucristo. Y vamos a ver las características principales, sobresalientes de Jesucristo, como nosotros lo enseñamos. Nosotros enseñamos que Jesucristo es Dios, no que Él es un Dios, como algunos movimientos religiosos enseñan de que Jesucristo es un Dios. No. La Biblia dice que Él es Dios. Él es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad. Creemos en una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No Dios Padre, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios no. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Biblia lo llama, como dice allí en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18, cuando Juan está ahí hablando acerca de Jesucristo, que dice que Jesucristo es Dios hecho carne. Dios hecho carne. Así como Juan allí nos enseña en el capítulo 1 de su libro. Y Jesucristo, al ser Dios, comparte los mismos atributos que Dios Padre. Que Dios Padre. Jesucristo, mucha gente, pues ahí es donde mucha gente tal vez se confunda, pero Jesucristo tiene los mismos atributos que tiene el Padre. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Y la Biblia enseña de que, como dice allí en el libro de Colosenses, que Jesucristo, dice allí el apóstol Pablo, que Él dejó su trono de gloria. La Biblia dice allí en Colosenses capítulo 2 que Cristo dejó su trono de gloria. Dice, dejó el ser semejante a Dios. Semejante en el sentido de ser espíritu, y dice la Biblia que se humilló a hacerse ¿qué? A hacerse hombre. Ese milagro maravilloso de la encarnación, ese milagro maravilloso del nacimiento de Jesucristo a través de una mujer virgen llamada María, como dice la Biblia, obra del Espíritu Santo. Es un milagro, es un misterio. En la Biblia hay muchos misterios, o sea que para nosotros los hombres, con nuestra mente tan finita, nuestra mente sabe muchas cosas que a nosotros se nos hace bien difícil, humanamente hablando, explicar. Es por eso que la Biblia lo llama misterio. Y el nacimiento de Jesucristo
por obra del Espíritu Santo, esa obra de ese milagro de encarnación en esa mujer, la llamada María. ¿Okay? O el nombre por el cual se le conoce a Jesucristo es el Mesías, o el enviado, el ungido. Él era el escogido, el separado, el apartado para hacer la obra a la cual Dios lo había enviado. Y usted puede encontrar, hay una profecía ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que nos habla acerca de ese ungido, de ese Mesías, y lo vemos mencionado también en el Nuevo Testamento, entre otros tantos versículos. Juan capítulo 1, versículo 41, reconociendo a Jesucristo como el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, como Dios Padre le llama, Él es mi escogido, Él es mi hijo, en Él es que yo me agrado, en Él es que yo me complazco, yo me satisfago, mi deseo se satisface, mi voluntad se satisface en Jesucristo. Nos enseña la Biblia que es el testimonio del Padre en cuanto a Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador. Mateo capítulo 2, versículo 4, Mateo 16, 16, Juan 4, 42, Romanos 6, 23, Hechos 4, 12, nos enseña de que debajo de este cielo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Él es el único Salvador, el único que murió, que dio su sacrificio, por eso que el otro nombre que se le reconoce como el Cordero de Dios, lo llama Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese Cordero, reconociendo, testificando de que Él venía como ese sacrificio de parte del Padre para presentar ese cuerpo como sacrificio. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, nos enseña que Él presentó ese sacrificio una sola vez y para siempre. Vamos a encontrarlo en Isaías 53, 7, Hebreos 9, del 11 al 18, 1 Pedro 1, 19, entre otros tantísimos versículos que podríamos estar citando en relación de que Jesucristo como Cordero, como el único Salvador, como el Mesías, el escogido de parte del Padre para traer la misericordia. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue el que tomó nuestro lugar en la muerte. Cristo fue el que llevó la culpa, la paga de nuestros pecados, cayó sobre Cristo, como le enseña también allá Isaías capítulo 53, que sobre él, él en su cuerpo llevó todo nuestro pecado. Amén. Pregunta en cuanto a Jesucristo, en cuanto a Dios. Amén. Gloria a Dios. Como hemos mencionado, invitamos a los hermanos que nos están viendo por el internet, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, nos hacen llegar. La semana que viene continuamos hablando más acerca de lo que son las doctrinas fundamentales de los bautistas, como lo es el Espíritu Santo, la Biblia, la Iglesia, el cielo, el infierno, Satanás, los ángeles. ¿Qué creemos acerca de eso? Es importante que nosotros sepamos y entendamos bien qué creemos acerca. Si nos preguntan en la calle, te preguntan en la calle, ¿qué tú crees? ¿Satanás existe? ¿Cómo tú sabes que Satanás existe? Usted sabrá, la duda dice que tenemos que aprender a contender por nuestra fe. Amén. Así que si se nos lo permite, nos volveremos a ver el próximo jueves para continuar este instituto sobre qué creemos, por qué somos bautistas. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, santo y bueno, seguimos alabando y bendiciéndote a ti, Señor, dándote las gracias por este tiempo que nos has permitido tener aquí en tu casa. Seguimos hablando y enseñando, Padre amado, de tu palabra. Cómo es que nosotros los bautistas creemos, enseñamos tu palabra. ¿Qué creemos de ti, Señor? ¿Qué enseñamos de ti? Y te rogamos tu bendición.
obra en la mente, en el corazón, y ayúdanos a escudriñar la palabra cada día, porque ella es la que da testimonio de ti, Señor, en ella que nosotros aprendemos. Bendice a los hermanos aquí presentes, bendice a los que nos están viendo y escuchando por el internet, habla nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.